salvación por medio de Jesucristo. Queremos que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento, tú nos muestres lo que tenemos que ver acerca de la persona de Jesucristo, acerca de unos ejemplos de los primeros discípulos, para poder aprender lecciones y para poder poner en práctica estas cosas. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo titulé Descubriendo a Jesús, presentándolo ante otros. Como los que estuvimos aquí la semana pasada, Martín estaba hablando de una aplicación de un texto del Antiguo Testamento con la referencia si guardamos las buenas nuevas de Jesucristo para nosotros únicamente o si las compartimos para el beneficio de otros. Obviamente todos nosotros aquí mentalmente sabemos el valor de compartir las buenas nuevas, pero no siempre resulta en un impulso hacia esa tarea. Yo hago la pregunta, ¿por qué no compartimos con más naturalidad el Evangelio? ¿Por qué no nace dentro de nosotros hablar de Jesucristo ante otras personas? Obviamente estoy generalizando, obviamente hay personas en nuestro medio que lo están haciendo. Pienso que uno de los motivos es que no lo valoramos a Jesucristo lo suficiente. Me parece que nuestra perspectiva de Jesucristo es muy limitada muchas veces. Podemos observar en el texto que vamos a leer en un momento para ver cómo los hombres reaccionaron ante Jesucristo y los términos usados para describirlo demostraron convicciones muy firmes y podemos aprender de ellos. Podemos abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, comenzando con el versículo 35. Pero antes de leerlo voy a dar un poquito de trasfondo únicamente. Pero pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 51. Antes de leerlo, menciono lo siguiente. En el capítulo 20 de este Evangelio, y no tienen que abrirlo allí, el autor del Evangelio, Juan el apóstol, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos aquí el propósito de este Evangelio, es que la gente cree en el nombre de Jesucristo y tenga vida eterna en Él. El primer capítulo de Juan presenta a Jesucristo en varias maneras para que la gente lo conozca. Muy poderoso la presentación que hace el evangelista Juan. Luego, en esta introducción de este capítulo, tenemos el testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29, cuando dice: he aquí, señalando a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después habla de cómo el Hijo de Dios, o sea, de que Él es el Hijo de Dios y de que va a bautizar con o en el Espíritu Santo. Podemos crecer en nuestra valoración de la persona de Jesucristo al observar cómo eran las convicciones de las personas en el pasaje que vamos a leer y cómo querían presentar a otros a Jesucristo.
una mayor convicción del valor de Jesucristo, del significado de Él y el valor para nuestras vidas, puede aumentar nuestra pasión por Él y nuestro deseo de compartirlo ante otras personas. Leamos esta porción en Juan 1:35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos tomando parte por parte esta porción y haciendo observaciones, incluyendo, mirando ciertas referencias importantes de estas porciones del Antiguo Testamento. En el contexto de presentar a Jesucristo a otros, observamos términos significativos que dan significado acerca de Jesucristo. Términos significativos en este proceso de comentar y presentarlo ante otras personas. Por ejemplo, allí en el principio, en el versículo 35, el siguiente día estaba otra vez Juan el Bautista, con 2 de sus discípulos, seguidores de él. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo más probable es que estos 2 discípulos de él escucharon el día anterior el comentario que había hecho acerca de Jesús también, cuando dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sigue? Está diciendo algo muy importante aquí, con palabras muy sencillas, pero con un trasfondo poderosísimo.
de mucho impacto también. Está hablando, cuando habla del Cordero de Dios, de un sacrificio como sustituto. Los judíos iban a entender eso fácilmente, por todo el trasfondo del Antiguo Testamento. Está hablando de un sacrificio como sustituto. Por ejemplo, en la Pascua, algo que iban a recordar y tenían que celebrar anualmente, se basa en Éxodo 12, cuando estaban saliendo de Egipto con la última plaga, que iba a ser la muerte de los primogénitos. Dios dio instrucciones a Israel de matar un cordero por familia, sin defecto, de poner su sangre alrededor de la puerta de entrada de su casa, para que el ángel de la muerte no va a herir a muerte al primogénito de la casa, sino pasar por alto, viendo la sangre de un cordero sustituto que Dios aceptó. Impregnados en su mente y en su corazón esta realidad. Pero también tenemos el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Un ejemplo solamente de esto, pero el Antiguo Testamento está lleno de orientación al respecto, es Isaías 53, 6 al 8. Vamos a mostrarlo aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Referencia específica al Señor Jesucristo como cordero. Como cordero que iba a morir en lugar de los pecadores y tomar el juicio de Dios. Con muy pocas palabras, Juan está comunicando muchos detalles acerca de Jesucristo allí. La necesidad de la gente, que quiere decir nosotros y los demás, tenemos una necesidad de resolver el problema del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado no nos permite tener una comunión con Dios. Y no hay nada, como hombres y mujeres de esta tierra, que podemos hacer para borrar el pecado. No podemos hacerlo nosotros mismos. Pero Jesucristo, al morir en nuestro lugar, al tomar el juicio por estos pecados, lo resuelve completamente. Quitaba definitivamente el pecado. No solamente lo cubría provisionalmente como sacrificio del Antiguo Testamento, que tenía que repetirse el día de la expiación de los judíos anualmente. Esto fue suficiente, es una vez para siempre. Son muy buenas noticias para la gente. Un punto vital. Juan estaba señalando a sus dos discípulos que estaban con él. Este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sabemos todas las palabras que usó, pero es evidente que estos discípulos de Juan entendieron y le siguieron a Jesús. Cambiaron de maestro. Discípulos de Juan que llegaron a ser, en este pasaje, discípulos de Jesucristo. Por las palabras de Juan de señalar el que era mayor que él. Importante. Todos tenemos un problema delante de Dios con el pecado. Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, que el resultado de lo que hizo Jesucristo en la cruz
se aplican a nuestras vidas. Pero hay muchas personas alrededor de nosotros que no saben estas noticias. No entienden, no valoran, no comprenden esta situación. Tenemos responsabilidades y oportunidades de compartir estas noticias. Estos dos discípulos, ¿sí?, encontramos que decidieron seguir a Jesús. Versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde moras? La pregunta es, queremos pasar más tiempo contigo. Queremos conocerte más a fondo. Estando en la casa, y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, 4 de la tarde, comenzando a las 6 de la mañana. Pasaron el tiempo con él para conocerlo, para aprender de él. Ya tenían referencia clara, querían conocerlo. Pero notamos lo que siguió. En el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 discípulos de Juan, que habían seguido a Jesús, dice en el 41, este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El ungido de Dios, el que Dios escogió específicamente para la tarea de venir al mundo, de salvar al mundo, a los pecadores que estaban dispuestos a arrepentirse y poner su fe en él. Hubo expectativa de la gente del tiempo de Jesucristo, una expectativa del Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, y lo esperaba como rey del linaje de David. El comentario aquí de Andrés busca primeramente a su hermano Simón. Tengo buenas noticias. Hallamos al Mesías. ¿Con qué intención? Para que Simón siguiera también a Jesucristo. Jesús estaba hablando de un reino espiritual. Muchas de las personas estaban esperando un rey para vencer a Roma. Tenían las cosas no cuadradas bien. Estaban buscando un líder político. Jesucristo tenía otra forma de pensar y otra cosa que ofrecer. Y Jesús, aún en el principio, le da a Simón otro nombre, Cefas, Pedro, roca. Y le va profundizando en esto, pero desde el principio le dice algo acerca de lo que va a llegar a ser en los planes de Jesucristo. Encontramos versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús invitó sencillamente a Felipe, sígueme. Pero Felipe quiere hallar a Natanael.
hemos hallado a aquel que escribió Moisés. Para entenderlo, tenemos que ver qué escribió Moisés acerca de él. ¿Sigue? En Deuteronomio 18, versículos 15 y después 18 y 19, vamos a verlo. La primera parte de Moisés está hablando, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Después Dios está hablando. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el Antiguo Testamento, la figura más sobresaliente de los judíos era Moisés. Sin lugar a duda, hombre supremamente importante para los judíos. Moisés está diciendo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios va a hacer algo con alguien particular, el Mesías, el ungido, y después Dios habla: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Suena semejante a cosas que encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando Felipe dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, debemos tomar nota. Este es el definitivo. Este es el ungido de Dios, y Dios va a hacer grandes cosas a través de él. No había duda que habían escuchado estas cosas vez tras vez tras vez. Pero también dice: así como los profetas. Vamos a ver. Seleccioné a varios pasajes únicamente. No hay el tiempo durante esta enseñanza de ver todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan, pero esta muestra es suficiente para ser impactante. Yo voy a pedir ayuda de algunos de ustedes, de ponerse de pie por cada pasaje, un voluntario que quiere leerlo, para leerlo en voz alta para que todo el mundo escuche, comenzando con Isaías 9, 6 y 7. Un voluntario, por favor, rapidito. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias. No entro a comentar todos los pasajes, no lo terminamos. Pero entienden lo que se está diciendo allí, hablando del Señor Jesucristo, de antemano. ¿Sigue? Otra persona, 5 versículos aquí. Otra persona con voz fuerte, como Adalberto. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arruinará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arcirá con equidad con los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hablando del Mesías, otro. Isaías 42, 1 a 9, más largo.
Otra persona, por favor, con confianza. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el palo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Gracias. Uno más. Podría ser todo el capítulo 53 de Isaías, pero lo limitamos a 2 versículos aquí. Gracias. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias. Los profetas hablaron de él. Moisés habló de él. Y Felipe está animado. Felipe está convencido y quiere compartirlo con Natanael. Hemos hallado al hombre que se menciona claramente en el Antiguo Testamento. Eran conocedores de estas cosas. Y Felipe no quiere guardarlo. No lo piensa 2 veces. Halló a Natanael. Le agregó en lo práctico a Jesús, el hijo de José de Nazaret. No le sonaba a Natanael. Nazaret. Vivía cerca quizás allí. Quizás no era un pueblo exactamente de sus... No estaba tan animado con ese pueblo. Tenía algo de duda que surgió en su mente al respecto. Pero notamos ahí lo que se está comentando. En el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Comentario positivo. Tipo genuino, auténtico. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Puedes hacer un comentario semejante cuando no te he conocido. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Acaba de conocerlo. Aún con poca formación en ciertos aspectos, comentario de Felipe, convicción personal, obra del Espíritu Santo en su corazón, lo reconoce como maestro, como hijo de Dios, que quiere decir Dios mismo, como el Rey de Israel. Sencillamente convencido. Y después escuchamos aquí la palabra de Jesús en el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo:
Porque te vi debajo de higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Tenemos un ejemplo de estas cosas en las 7 señales que presenta Juan en este libro, para que la gente crea, para que la gente tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y el versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sigue? Uno más. Jesucristo mismo se refería a sí mismo, cosa que hacía con frecuencia, como el Hijo del Hombre. Si no buscamos la referencia del Antiguo Testamento, nos pasa por alto el significado de esto. Suena interesante, pero ¿qué quiere decir? Miramos. ¿Sigue? Una persona que me puede ayudar a leer estos 2 versículos de Daniel 7. Están leyendo muy bien, con voz muy fuerte cada uno. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Una referencia al Antiguo Testamento. El que se acerca al anciano de Elías, hablando de Dios el Padre, pero a este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino. Estamos hablando de un ser poderosísimo, un ser importantísimo, de lo que está mencionando aquí con ese título, Hijo del Hombre, que está mencionando. Pero sabemos un poquito más del uso aún aquí en el Evangelio de Juan, de ese término, solamente en el Evangelio de Juan, que hay otros lugares también, los Evangelios. Sigue. Habla de la humanidad del Hijo que sufre, en Juan 12, 23, y debe ser 24 ahí. ¿Sí? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando habla de ser glorificado en el Evangelio de Juan, está hablando de su muerte. 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de su crucifixión dentro de muy poco tiempo. Su humanidad, el Hijo que sufre, pero también, sigue, una referencia al Hijo que traía salvación. Ok. Tengo ayuda de una persona que puede leer, son 2 versículos distintos aquí de Juan capítulo 6. ¿Otra persona? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está hablando de vida eterna, con referencia al Hijo del Hombre, específicamente. ¿Sigue? Estamos hablando aquí, al hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre, de un origen divino, posesión de gloria divina, y a la vez señala su humildad y sufrimiento. Hablando de sí mismo, pero es el que va a recibir dominio, gloria, reino,
paradójico. Pero Jesucristo aquí se está identificando y revelando algo de sí mismo ante Natanael y Felipe. Pero dice algo más, hay una referencia adicional en este versículo 51. Y si no lo captamos, perdemos algo interesantísimo aquí. Habla de: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo. ¿De dónde viene? Antiguo Testamento de nuevo. Jacob, en Génesis 28. Jacob hablaba de la presencia de Dios y la puerta del cielo. Y Dios confirmó el pacto que había hecho con Abraham. Vamos a leerlo para captar lo que Jesús está diciendo aquí. Una persona que puede ayudarme con estos versículos, por favor. Todavía hay mucho que no ha leído. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subía, descendía. Sigue. Ok. Yo me preocupo. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias. Ahí Y está. despertó a Jacob su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó a Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Sí, hasta ahí. Gracias. Gracias. Ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios está confirmando el pacto que había hecho con Abraham, que confirmó con Isaac, lo está confirmando ahora mismo con Jacob. 3 generaciones, 3 confirmaciones. Pero la referencia aquí de Jesucristo, en el versículo 51, dice: y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya no hay la escalera. Ya hay la conexión directa con la persona de Jesucristo. Ya no es un lugar, Betel. Es una persona, Jesucristo. Jesucristo se está identificando como la verdadera presencia de Dios en la tierra. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Dios se acerca a la tierra en la persona de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué revelación que está dando Jesucristo aquí? ¿Qué estamos viendo? Con palabras muy sencillas que una lectura rápida ni nos damos cuenta de los términos tan poderosos que están usando aquí. Al investigar y mirar de nuevo en el Antiguo Testamento, al asociar estos términos con la persona de Jesús y ver la importancia que están dando estos varones.
de quién habían hallado. Comenzando con Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, y 2 de sus discípulos siguen a Jesús. Encuentra a Simón primeramente. Jesús invita a Felipe a seguirle. Felipe encuentra a Natanael a propósito y comparte cosas significativas en todos los casos. Después Jesús aún habla más de quién es. El contexto de este capítulo, testimonio acerca de Jesucristo. ¿Quién es? Todo el capítulo, no vimos todo el capítulo, solamente yo mencioné un poquito de trasfondo. Texto del libro de Juan, dar testimonio acerca de Jesucristo, para que la gente crea y para que la gente tenga vida eterna en Cristo Jesús. Palabras sencillas, pero llenas de convicción, llenas de trasfondo, de significado, que están compartiendo unos con otros allí. Sí. Ya. Vamos a pensar algo en aplicaciones. Ya terminamos con la presentación en sí. Aplicaciones para nuestras vidas. ¿Por qué estaba la gente animada y con convicciones firmes en sus corazones a presentar a Jesucristo a otros en sus huecos, sus allegados? La convicción, aún iniciando, pero la convicción de quién era Jesús y lo que significaba para sus vidas. Una convicción firme, y deseaban compartir esta noticia con otros. Tenemos que tomar tiempo para valorar la persona de Jesucristo. Probablemente no lo hemos visto en la plenitud de sus características. Vemos a un Jesús reducido, menos de lo que es según la revelación de Dios en la palabra de Dios. No lo vemos tanto como Dios el Hijo, el que es poderoso, el que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Es demasiado familiar muchas veces. Y no lo estamos tomando en cuenta por quién es. Si no lo tomamos en cuenta tanto, si no lo vemos con más plenitud de sus características, no vamos a presentarlo con mucha convicción ante otras personas. Si no tenemos claridad nosotros, no hay nada que decir a otras personas. Vamos a ser tímidos, hasta temerosos de hablar de Jesucristo por no saber la reacción de otras personas, qué van a pensar de nosotros. Los primeros discípulos estaban animados y convencidos de su importancia, la importancia de Jesucristo para sus vidas, y deseosos de compartir a otros en sus huecos. ¿Todos los judíos respondieron favorablemente a Jesucristo? No, para nada. Pero algunos sí. ¿Todo el mundo alrededor aquí en Barranquilla va a responder favorablemente cuando compartimos? Para nada. ¿O van a seguir con su perspectiva quizás errada de quién es Jesucristo en muchos casos? Pero puede haber personas que están buscando, que se dan cuenta de su necesidad y sí quieren saber más. Para tener esta convicción sobre su importancia, sobre el valor de Jesucristo, tenemos que pasar tiempo. No solamente leyendo, sino meditando en los evangelios y las escrituras en general. Nuestro fortalecimiento, nuestra valentía viene por convicciones desarrolladas con tiempo. Si nosotros no estamos convencidos,
Aun si hablamos tímidamente a otro, van a observar la diferencia. Los musulmanes critican a los cristianos por no tener convicciones, por ser tibios. Podemos pensar, y creo que es cierto, que son fanáticos. Hay fanatismo entre muchos musulmanes. No estamos de acuerdo con sus perspectivas. No creemos lo que ellos creen. Pero ellos, equivocadamente, tienen convicciones acerca de quién es Alá, su Dios. Y no aceptan caricaturas, no aceptan chistes acerca de su Dios. Nosotros que tenemos el privilegio de conocer a Jesucristo por la palabra de Dios, podemos hablar con convicción. Podemos romper el patrón que conocen a muchos de Islam acerca de los cristianos, que tienen poca convicción. No ven realmente el ánimo de los cristianos que ellos tienen equivocadamente en sus creencias. Solamente repasamos de paso estas características de Jesucristo por un momento, pensando en aplicación a nuestras vidas y cómo compartimos y qué compartimos con otros. Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único que puede resolver este problema para cada persona. No todo el mundo quiere reconocer que es pecador. No todo el mundo quiere reconocer que ha cometido pecado. Pero podemos hablar. Podemos dar testimonio personal de la obra de Dios en nosotros. Por eso es que cuando entrenamos a cada persona antes del bautismo, de poder organizar su testimonio de una forma buena para tenerlo listo para los muchos momentos cuando pueden compartir acerca de Jesucristo y lo que ha hecho en su vida. Hablamos dando testimonio personal, oramos para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Según Juan 16, obra del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder convencer, podemos brincar, podemos presionarles, no es la forma, es la obra del Espíritu Santo en su corazón que lo va a hacer. Podemos hablar con convicción, pero no es el argumento nuestro. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios y abriendo sus corazones. Es la obra de Dios convencerles, pero nosotros necesitamos ser voceros. Hay muchas personas que necesitan saber qué hacer con el pecado y no saben. Tuvimos un ejemplo en Guadalajara, un varón, más de 70 años de vida. Tuvimos la oportunidad, o yo tuve la oportunidad de estudiar la Biblia con él. Su esposa era la propietaria de la casa donde estábamos viviendo. Darlene y yo comenzamos un estudio con la esposa. Él no estaba listo en ese momento. Posteriormente se animó y tuve la oportunidad de estudiar con él. Un poquito lento el proceso, pero llegó al punto cuando captó adecuadamente lo que había hecho Jesucristo, y no era por obras de Él. Y era uno que iba a misa todos los días para limpiar su corazón. Y con lágrimas en sus ojos me dijo: en mi juventud cometí pecados terribles. Nunca me dijo qué es, nunca le pregunté tampoco. Es cosa grande que Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, me da perdón de mis pecados.
¿quiénes más que están alrededor en esta ciudad necesitan escuchar y entender este mensaje? El Hijo del Hombre, el que sufrió muriendo en la cruz por nuestros pecados, pero también el que tiene dominio y gloria, reino. No tenemos un Salvador débil, incapaz. En México, donde vivimos, los sectores eran muy fuertemente apegados al catolicismo. Y la imagen era de Jesús en la cruz, el hombre débil. Nunca lo vieron como el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios. Nunca. Todo lo contrario, no tenemos un Salvador débil e incapaz. Y podemos presentar al Salvador como uno capaz de socorrernos en las necesidades más complicadas que enfrentamos. No siempre obra Dios de la manera que pensamos. No es que nosotros le mandamos qué hacer y Él sigue nuestras instrucciones. Es mucho más sabio que nosotros. Pero podemos dar testimonio ante otras personas. Testimonio personal de la obra de Dios en nosotros. En nuestras vidas, en el pasado, tuvimos 2 compañeros de nuestra misión secuestrados fuera de Cali. No estaba claro cuál grupo los había secuestrado. Yo era la persona indicada porque era el subdirector en ese momento. El director fue secuestrado. Yo llegué a ser la persona indicada para investigar y tener contacto con un equipo de 3 en nuestra sede. El único aquí en Colombia, el único autorizado para hablar con los secuestradores cuando llamaban. Si llamaban a ningún otro de la misión, tenían que decir: no estoy autorizado para hablar, aquí es el número de Juan. Pasé el mes de enero, fueron secuestrados como el 3, 4 de enero, 2 de enero, no me acuerdo la fecha exacta en este momento. Pasé el mes de enero en Cali y coordinando con un capitán del ejército. Los teléfonos no funcionaban, tenían que ir cada 2 días para mantener el caso fresco, porque tenían un archivo así de los casos en el Valle de Cauca, únicamente, en ese momento. Tenía que estar consciente de que lo que yo decía, si es que me contactaba, podría resultar en la muerte de 1 o 2. Hasta llegar al punto de reconocer: yo no puedo llevar esta carga, yo no puedo guardar sus vidas, únicamente Dios puede hacerlo. Dios lo liberó 68 días después. No voy a contar el resto de la historia, no es el punto. Es un solo ejemplo de muchos otros que puedo hablar del poder de Dios en situaciones apremiantes. Cada uno de nosotros podemos tener ejemplos valiosos que podemos compartir como parte del testimonio de lo grande que es Dios. Y ese Dios grande, este Salvador grande, también puede obrar en la situación que está enfrentando otra familia, otra persona. Testimonio impactante. Otra característica, Jesús habla de que la comunión con Dios es por medio de Él. Los ángeles que subían y descendían sobre Él. Él es Dios. Y conocerlo a Él es conocer a Dios. La gente puede tener una relación personal con Jesucristo y no solamente participar en actos religiosos. Nosotros podemos dar testimonio personal de lo que significa tener una relación personal con Dios. La gente no entiende lo que es, pero nosotros podemos dar ejemplos.
podemos decir cómo cierto pasaje nos animó, nos dio fortaleza en cierto momento. Aún podemos decir en la última semana o 2 semanas, de esta manera Dios me habló. Tenemos la oportunidad de mostrar a la gente lo que significa tener una relación personal. Y no solamente asistir a actividades. Hay una gran diferencia. Y hay muchas personas que no saben lo que significa tener una relación personal. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Si estamos en comunión con Dios, si estamos orando por oportunidades, sabremos cuando hay la oportunidad de compartir y cuál es el testimonio que damos de salvación, de evidencia diaria, de lo impactante, el momento apremiante. Podemos estar listos para presentar a Jesucristo ante otras personas. Otra característica, escogido por Dios como su ungido para llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra, para presentar el reino de Dios y sus valores. Pero en Colosenses capítulo 2, 9 y 10, encontramos que estamos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos en la persona de Jesucristo. En Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Rangos de ángeles caídos. En momentos de guerra espiritual, momentos de necesidad, podemos hablar de quién es nuestro Salvador. Estamos completos en Él. Es suficiente para nosotros. No tenemos que estar avergonzados a presentar a Jesucristo ante personas. No todo el mundo va a querer conocerlo. Algunos van a burlarse de nosotros o burlarse de Jesucristo. Están rechazando a Jesucristo, no a nosotros. Se cierra ese capítulo por el momento con esa persona, pero seguimos buscando otras personas que pueden tener un corazón abierto para escucharlo. Pero no vamos a tener el interés en presentar a otros a Cristo si no es importante para nosotros, para nuestra vida. Si no tenemos una relación personal con Él, vamos a tener poco que decir, porque efectivamente no lo conocemos en aspectos prácticos de la vida. Quisiera diferenciar 2 cosas aquí, muy sencillamente. Una cosa es testificar con extraños según la oportunidad. Alguien en la calle, alguien en el bus, alguien en el avión. Oportunidad, alguien desconocido, aprovechamos, es bueno. Pero hay otra cosa también, que es trabajar más a fondo con personas conocidas. El caso aquí del Evangelio de Juan, eran con personas conocidas, cercanas. Al ver el interés de la persona potencialmente, tenemos el estudio básico, pero cambió de forma. Ya más grande, ya tiene otro título, se conoce de otra forma. Se llama Descubre la nueva vida en Jesucristo. El mismo estudio, otro formato, otro nombre, más descriptivo de lo que es. Descubre la nueva vida en Jesucristo. Y solamente cambiamos una lección, la tercera lección, que habla del pecado. No es que cambiamos nuestra teología, no hay ningún problema con la teología que tuvimos allí en ese capítulo. Ante el mundo alrededor en este momento vimos la necesidad de compartir la presentación, de la necesidad de la persona de entender el pecado en su vida y la necesidad de un Salvador. La tercera lección ha cambiado. El estudio sigue siendo básicamente el mismo estudio. Que lo conoce, descubre la nueva vida en Jesucristo. Es una oportunidad para compartir con personas. No solamente dar un testimonio rápido o prolongado, pero poder estudiar con la persona las buenas nuevas.
Si la persona llega a conocer a Jesucristo, responde en arrepentimiento y fe, tenemos nueva vida en Cristo. Un discipulado inicial. Tenemos discipulado 1, discipulado 2. Ir guiando a personas a crecer en su relación con Dios, integrar a estas personas en el funcionamiento de la iglesia. Son oportunidades que tenemos y queremos que todos sean capaces de poder enseñar, descubren la nueva vida en Jesucristo a otras personas. Necesitamos estar preparados y necesitamos aprovechar oportunidades para guiar a otras personas. Para muchas personas alrededor de nosotros, Jesucristo es un desconocido. Su concepto de Jesucristo es muy limitado. Muchas veces la gente enfatiza más al Espíritu Santo y no a Jesucristo. Las personas que lo hacen están muy mal enfocadas. Una de las funciones del Espíritu es dar testimonio de Jesucristo. La supremacía, la preeminencia, pertenece a Jesucristo. Hablamos de Jesucristo. Es el Salvador, es el ungido de Dios. Para tener un impacto significativo ante personas que están fuera del cuerpo de Cristo, no han nacido de nuevo, es esencial tener una relación estrecha con Jesucristo y valorarlo según la plenitud de la revelación de la palabra en cuanto a quién es Él. Si solamente conocemos a Jesucristo por medio de actividades religiosas y no a nivel personal, no vamos a ser capaces de testificar acerca de la grandeza de Jesucristo, que no lo conocemos como el Salvador grande. Si no sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, y si no hemos experimentado una comunión estrecha con Él, no hay bases para dar testimonio efectivo. Solamente podemos hablar de la iglesia, la alabanza, las enseñanzas. Este no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con Jesucristo. ¿Somos seguidores de Jesucristo? Claro que sí. Pero nosotros nos salvamos. Nosotros no podemos quitar el pecado. Nosotros no podemos dar solución a estas cosas. Somos instrumentos de Dios para guiar a la gente a tener una relación personal con Jesucristo y de verlo por quien es. Cuando estamos en una relación vital con Jesucristo, cuando lo valoramos profundamente, nuestro testimonio, por obra de Dios en y a través de nosotros, puede impactar a otros. Pero ya vamos a hablar de nuestras convicciones desarrolladas en la palabra y en nuestra experiencia personal de comunión, tener comunión con Dios, de tener comunión con el Señor Jesucristo. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, obra en nosotros para darnos hambre de tu palabra, hambre de conocer a Jesucristo, para estimularnos a querer compartir la vida de Jesucristo con otras personas, de hacerlo con convicción, de hacerlo convencidos que es el único que puede dar salvación, que puede dar perdón de pecados, que puede dar vida eterna. Utilízanos, Padre, como dos iglesias, utilízanos como individuos, porque queremos exaltar a Jesucristo y queremos glorificar tu nombre por nuestras vidas, por nuestras palabras. Bendícenos, Padre,
para que seamos bendición para muchos otros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.